¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Un saludo a todos. Estados Unidos y Venezuela movieron sus fichas el día de ayer. Por un lado, Saab, empaquetado en Cabo Verde, trasladado al país de las hamburguesas. Un diplomático pasándose todos los acuerdos y convenciones internacionales por el Arco del Triunfo. Bien, Venezuela a su vez hizo dos movimientos en el tablero de ajedrez, solo dos, hay más. Uno con los 6 venezolanos estadounidenses que triangularon para estafar a Citgo, presos en Venezuela, se les dio casa por cárcel y se les revirtió la medida y fueron nuevamente llevados al centro de reclusión donde estaban. Y la segunda medida que hizo Venezuela, el segundo movimiento, tuvo que ver con levantarse de la mesa de diálogo, no asistir al día de hoy, que era la próxima ronda de negociaciones. Dicho esto, ¿cuáles serán los próximos movimientos? Porque el país de Hollywood acaba de hablar respecto al caso Saab y respecto a los 6 de Citgo, y le ha pedido a Venezuela que libere de manera inmediata a los exdirectivos de Citgo. Muy bien. Aquí vamos a analizar brevemente cómo serán los próximos movimientos. Vamos a tratar de anticiparnos con el análisis, con la perspectiva, con los datos que tenemos a mano, cómo pueden ser los distintos movimientos a ejecutarse en los próximos días. Hay que decir lo siguiente: Venezuela ya sabía de antemano y se había preparado y había mostrado su táctica de anticiparse a esta decisión de Cabo Verde. Y eso estaba cantado. Y estaba cantado tanto o más porque había colocado el nombre de Alex Saab allí en la mesa de diálogo, de negociación. Ya los rusos, los chinos, desde la ONU, los turcos habían también dicho que se estaba violando el ordenamiento internacional con el caso Saab. Venía preparando todo esto Venezuela para cuando le llegara el golpe, como efectivamente vino el golpe de parte del país del norte. Ahora, si esto lo tenemos así, estos movimientos de ficha, ¿será que Venezuela va a moverse para encarcelar a Juan Guaidó? No lo creo. Eso todavía no va a ser posible. No están dadas las condiciones políticas para eso. Hay que recordar que los gringos apenas han levantado 2 de las 350 sanciones que tienen sobre el país. Una, la que tiene que ver con los puertos, y otra, la que tiene que ver con el intercambio de diésel. No han hecho más nada. En todo este tramo de negociaciones, los gringos y los europeos a Venezuela le han dado 0, absolutamente 0, más allá de esas 2 pequeñas sanciones que levantaron. ¿Qué le hemos dado nosotros a cambio en estas negociaciones políticas? Incorporar al G4 a las negociaciones, a Guaidó y a todo el grupo del interinato que pidió hambre, violencia, golpe de Estado e invasión para Venezuela. Trasladaron los presos políticos, los de Citgo se les dio el beneficio casa por cárcel que acaba de ser revertido. Lo del CNE, lo de los participantes inhabilitados que se les volvió a habilitar, lo de la participación de otros actores que estaban en el exterior, se les levantó todas las sanciones administrativas y penales para que vinieran aquí a estar presentes como y participaran en las elecciones. Ahora, ante todo esto que estamos viendo, que los gringos y que los europeos no han dado nada a cambio, entiéndase, nuestros activos en el exterior bloqueados y nuestras cuentas bloqueadas y robadas por el interino y por ellos mismos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O qué debe hacer el gobierno de Venezuela? ¿Cómo queda el sistema de justicia para todo eso? Esas personas que llamaron a golpe, guarimba, y que se coludieron con gobiernos extranjeros para pedir sanciones y para pedir invasión, y ahora pudieran convertirse eventualmente en alcaldes o gobernadores. ¿Cómo queda
la cara del sistema de justicia? ¿Cómo queda el G4? Que ustedes saben que ellos se sentaron allí en la mesa de diálogo buscando una esperanza, porque ellos realmente nunca han querido diálogo y lo que quieren es verdaderamente seguir chupando esa ubre del interinato, mantener a un sector extremista de la población con la esperanza de que algún día se derroque a Maduro por la vía de la fuerza y ellos llegar al poder por esa vía. Ellos no quieren elecciones porque saben que no van a llegar jamás por esa vía a gobernar. El Grupo de Lima está desactivado. Estados Unidos prácticamente se desentendió de esa mesa de negociaciones, dejándole allí a los europeos el mayor peso. Y ahora los europeos se están dando cuenta que López y Guaidó, en todo este camino hacia el diálogo, están tratando de dinamitar ese diálogo. Entonces, ante todo este panorama que yo les acabo de conformar, ¿cuál va a ser la próxima medida del gobierno venezolano? ¿Volver a sentarse en la mesa de negociación? ¿Pegarle los ganchos a Juan Guaidó? ¿Inhabilitar a los que ya estaban, a los que ya habían habilitado? No parecen ninguna de esas tres. Parecen conformar ¿cómo se llama esto? El número de estrategias que tenga en la mano el gobierno nacional. Debe tener otras estrategias. ¿Por qué? Acuérdense que el gobierno, una de sus mayores virtudes ha sido esperar, ha sido la humildad, ha sido el contraataque. Ayer apenas contraatacó. Ya los gringos hoy están pidiendo que les devuelvan a esos estadounidenses, venezolanos, a su beneficio. Vamos a ver. Esto ya ha pasado los días de la euforia. Va a ir dando poco a poco. Poco a poco se van a ir descorriendo las costuras. Y vamos a ver las estrategias de ambos bandos. Hasta los momentos, esto de Alex Saab ha sido un golpe duro al gobierno, que ya lo ha aceptado y que efectivamente se lo esperaba. Pero ¿cuáles son el camino a seguir por parte del gobierno de Venezuela para los próximos días? Vamos a esperar las próximas jugadas. Hoy debe hablar el presidente de la República. Vamos a ver si dice algo al respecto, si da algunos tópicos para seguir analizando este y otros hechos. Espero que ustedes ahora manden sus puntos de vista, su enfoque sobre el tema de Venezuela y todo lo que tiene que ver con el diálogo y cuál debería ser la posición de nuestro país en los próximos días. Muchas gracias y será hasta la próxima.